Hola, mi nombre es Andrea Romero, me encuentro en la Facultad de Contaduría y Administración y estoy en el programa de Avanza. En este video vamos a ver cuáles fueron las causas de por qué se dio la crisis económica de 1929. En la historia reciente hay muchos sucesos que han quedado grabados en la mente de las personas, tanto por cómo afectaron sus vidas o por los cambios que provocaron alrededor del mundo. Y un evento que se destaca sobre todos es la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que no terminaría hasta 1918, sin embargo, la estabilidad no se recuperó del todo y de hecho las cosas comenzarían a desequilibrarse hasta caer con estrépito en 1929. Poco a poco y a modo de reacción en cadena, este descalabro se fue propagando al resto de sistemas financieros y económicos como el industrial, el bancario, el agropecuario, el de construcción, entre muchos otros, de manera que trascendió las fronteras entre países y se pudo comenzar a hablar de una crisis de alcance planetario. Sus consecuencias golpearon duramente el comercio internacional, con estrepitosas caídas de hasta el 60 y del 70% en el caso de los precios de las cosechas en ciertos países. Tras salir victoriosos de la Primera Guerra Mundial, la economía estadounidense mostraba una gran robustez, mientras el resto de economías en el planeta se mostraban agotadas. Estados Unidos prosperaba como ningún otro país en esa época. La aparición de nuevas tecnologías durante la década de los felices 20, así como el impulso que vivió el consumo, derivó en lo que hoy se conoce como la revolución del consumo. Los electrodomésticos, los coches, todas las innovaciones que iban desarrollándose fueron adquiridas por los ciudadanos americanos. Pero esto no impidió que se diera la crisis de 1929. Que como anteriormente mencionaba, también conocida como la Gran Depresión, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Fue la depresión más larga en tiempo, la de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países, y también ha sido utilizada como ejemplo de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. La caída de la Bolsa de Valores fue una de las causas por la cual se dio la crisis económica de 1929. Esta caída también se conoce como el crack del 29. Para poder entender qué es la caída de la Bolsa de Valores, se utilizan tres frases para poder describir este derrumbe de las acciones, que fueron el jueves negro, el lunes negro y el martes negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue hecho de un solo día. La caída inicial inició el jueves negro. El jueves negro fue el 24 de octubre de 1929 en Wall Street, una calle estrecha en el extremo del sur de Manhattan, en Nueva York. Esta inusualmente estaba llena de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de Nueva York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado ahí grandes multitudes. Esto no era una buena noticia, ya que no se trataba ni de una fiesta o un desfile, por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, miedo y pánico. Un día antes del jueves negro, o sea, el miércoles en la tarde, a la última hora de negociación, el mercado financiero se había desplomado con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. El 24 de octubre, tras varias pequeñas bajadas, se produjo la primera gran caída, que está llegando a descender a la bolsa a un 9%, pero en aquella ocasión no había un banco que comprara estas acciones. El pánico fue de tal magnitud que la policía tuvo que clausurar el edificio. Se llegó al punto de que accionistas ofrecían paquetes de acciones a 1/3 de su valor, y esto sin encontrar
algún comprador de esos paquetes. Aún así, el jueves negro no sería el peor día, ese día aún estaba por llegar. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo el martes negro, que es el 29 de octubre, donde el índice de la bolsa descendió más que en ninguna otra jornada de la bolsa. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El lunes negro, como su propio nombre lo indica, hace referencia a una jornada bursátil desastrosa, que fue parte de lo que se conoce como el crack del 29. Ese día la bolsa sufrió un desplome sin precedentes, el cual más adelante daría lugar al estallido de lo que hoy conocemos como la Gran Depresión. Durante el lunes negro, las cotizaciones sufrieron drásticas caídas que llegaron a registrar descensos del 13% en el Dow Jones, el mayor indicador bursátil en Wall Street de la época. El 29 de octubre de 1929, el descenso de la bolsa continuó, que fue parte del periodo conocido como la Gran Depresión, o también el crack del 29. Un lapso de contracción en el que la economía mundial cayó en picada hasta finales de 1932, cuando comenzó un lento proceso de recuperación. Luego del martes negro se generó un ambiente de temor e incertidumbre que llevó a los consumidores a suspender sus compras y a los productores a frenar planes de inversión y adquisiciones, un miedo que contagió rápidamente a la producción y al empleo. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos contra las cuerdas. Además, se produjo un acusado descenso de las exportaciones cuando los efectos del crack norteamericano se dejaron de sentir en Europa a finales de 1929 y dieron paso ahí a una crisis igualmente severa. Otra de las causas por la cual surgió la crisis de 1929 fue porque Estados Unidos tuvo una sobreproducción respecto de la demanda existente, lo que derivó en que se especulara con créditos de todo tipo, automotrices, inmobiliarios, monetarios y demás, que al final no pudieron pagarse. Este crack contagió no solo a las principales bolsas de valores de Estados Unidos como Chicago o Los Ángeles, sino que se extendió a nivel global, golpeando fuertemente a las economías europeas. Ahí fue cuando el castillo de naipes de la recuperación, construido en la posguerra, acabó por colapsarse. En Europa, la economía acabó por colapsar en 1931, cuando el sistema bancario de Austria y Alemania acabó paralizado, contagiando a las economías de otros países del continente. Otra de las causas por la cual surgió la Gran Depresión fue porque en 1929 habían quebrado 40 bancos y en 1931 ya eran más de 2,000. La quiebra tiene lugar porque los particulares retiraron sus depósitos ante el temor de perderlos. Por otra parte, los bancos no pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores en bolsa ni los invertidos a largo plazo en industria. La quiebra bancaria paraliza la inversión, de la cual redujo drásticamente la producción a la mitad y cerca de 100,000 empresas cerraron sus puertas. Entre los países más afectados estuvieron Austria, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Países Bajos, Italia, España y también Estados Unidos. Cuando la crisis ya se sentía, se esperaba que sus efectos solo se sintieran en forma de una recesión si la Reserva Federal daba estímulos a los bancos creando más dinero. El detalle fue que esto no sucedió, por lo que muchas instituciones se quedaron sin nada y terminaron desapareciendo. Como anteriormente mencionaba, los países más afectados de esta crisis fueron los que estaban más dependientes de Estados Unidos. Uno de ellos era Japón, porque este país destinaba una tercera parte de sus exportaciones a Estados Unidos.
Alemania y Austria. En marzo de 1931, el principal banco austriaco suspende los pagos y en su quiebra arrastra a los grandes bancos austriacos y alemanes. La crisis bancaria alemana repercutió en toda Europa. Para Gran Bretaña, la crisis no supuso una brusca caída porque su economía todavía no se había recuperado de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y por la crisis de 1921 a 1924. En el año de 1931 se acordó que la libra esterlina abandonaría el patrón de oro. Su objetivo es la devaluación de la moneda. Sin embargo, Gran Bretaña tenía una serie de ventajas para salir de la crisis, pues disponía de grandes reservas de oro en sus dominios, además de que poseía un imperio mundial que le permitía un comercio interno independiente de la situación mundial o internacional. España también tuvo repercusiones, ya que la integración de la economía española en la economía mundial era baja, pero el naciente proceso de la industrialización sufrió un duro golpe, y esto también hubo ondas de repercusión en el aspecto político de España.